Capítulo 10 de la clase de Economía Política, la jornada de trabajo. Bueno, empecemos hablando de este capítulo. Kautsky analiza la lucha histórica por la limitación de la jornada laboral, específicamente en Inglaterra, que fue la cuna de la Revolución Industrial. En este capítulo Kautsky nos explica cómo al principio del capitalismo los capitalistas necesitaban leyes para obligar a los trabajadores a laborar jornadas más largas, ya que con 4 días de trabajo ganaban lo suficiente para vivir. Pero con la consolidación del sistema capitalista, la situación se invirtió y fueron los trabajadores quienes tuvieron que luchar por limitar legalmente la extensión desorbitada de la jornada. Esta que se estaba construyendo a través de explotación y destruyendo la salud y la vida de las personas. Se describen terribles condiciones a las que eran sometidos los hombres, mujeres y niños en las fábricas en Inglaterra, trabajando incluso 15 horas diarias. Frente a esto surge un movimiento obrero que lucha por la jornada de 10 horas, logrando diferentes conquistas legales a lo largo del siglo XIX. También se nos destaca la importancia histórica de esta lucha que unió a la clase trabajadora, impulsó su organización política y demostró la necesidad de poner límites legales a la explotación capitalista. Para preservar la fuerza de trabajo y a la población, los ingleses se extienden a otros países europeos y Estados Unidos, convirtiéndose en una cuestión central de movimiento internacional. La limitación legal de la jornada de trabajo, que fue una conquista histórica de la clase trabajadora, la limitación legal de la jornada de trabajo es una de las conquistas históricas más importantes del movimiento obrero mundial. Se trata de un derecho que costó muchas décadas de lucha y de organización de los trabajadores para poder lograr que los estados los reconocieran frente a los abusos de explotación por parte del capitalista. Surge el capitalismo industrial. Cuando surge el capitalismo industrial, los obreros se ven forzados a trabajar jornadas interminables que destruyen su salud y su vida, principalmente. Los capitalistas competían por alargar al máximo posible el tiempo de trabajo, sometiendo a condiciones infrahumanas a hombres, mujeres y niños. Frente a esta situación se desarrolló un fuerte movimiento obrero que entendió que sin una limitación legal el capitalista actuaría sin freno en su afán de obtener más ganancias, exprimiendo la fuerza de trabajo hasta agotar al trabajador. Tras duras luchas que unieron al proletariado, los trabajadores van conquistando leyes que fijan una jornada máxima, especialmente para mujeres y niños. Inglaterra fue pionera, pero fue el ejemplo que se extendió a otros países. La limitación de la jornada fue una reivindicación central del movimiento porque significó poner un freno legal a la explotación desmedida
para preservar la fuerza de trabajo y la producción de la población. Hoy en día es un derecho laboral básico que se conquistó gracias al enorme sacrificio y lucha de los trabajadores. Esto viene a ser un legado histórico que las nuevas generaciones debemos de valorar y defender. La lucha por la limitación de la jornada laboral ha sido uno de los ejes centrales de la historia del movimiento obrero, como, como nos explica eh, Kautsky en este capítulo. Al surgir el capitalismo industrial, los trabajadores fueron forzados a soportar jornadas de trabajo bastante largas, que deterioraban su salud y sus fuerzas. Frente a esta explotación, la clase trabajadora tuvo que liberar largas batallas, por así decirlo, para que los estados pusieran un límite legal al trabajo. Como ya lo mencionaba, Inglaterra fue pionera en ese proceso, ya que ahí se gestionó la revolución industrial. En un inicio eran los capitalistas quienes necesitaban leyes para obligar a los trabajadores a seguir laborando, pero con la consolidación del capitalismo, la situación se invirtió dramáticamente, porque ya que fue casi un giro de 160 grados, 360 grados, perdón, los industriales competían por extender las jornadas lo máximo posible, sometiendo a los trabajadores a jornadas de 15 horas diarias, que en condiciones bastante desagradables, como se nos describe en este capítulo. En pocas generaciones esto estaba aniquilando a la clase trabajadora en Inglaterra. Frente a esta desgracia física y moral del proletariado, surge un fuerte movimiento que luchaba por la jornada de 10 horas. Lograr esto era lo principal. Tras duras batallas, logran arrancar al Estado diferentes leyes que limitan el tiempo de trabajo, especialmente para las mujeres. Y esta lucha fue de enorme trascendencia histórica porque unió a la clase obrera, impulsó su organización política y demostró la necesidad de poner un alto legal a la explotación capitalista para seguir conservando las fuerzas del trabajo y la producción de la población, que esto es uno de los puntos principales. El ejemplo que los ingleses pusieron se fue extendiendo a otros países europeos, incluso llegando a Estados Unidos. Hoy la limitación de la jornada de trabajo es un derecho elemental en la legislación que modera todo este proceso. Pero no hay que olvidar que fue un producto de las tenaces luchas de la clase trabajadora en el siglo pasado, lo que entendió que el capital, entregando a su insaciable afán la ganancia, no duraría hasta exprimir hasta la última gota la fuerza del trabajo humano, a costa incluso de destruir al propio trabajador. La jornada laboral limitada es pues una conquista histórica del movimiento obrero. Esto inscrito con su sacrificio, su sangre, es un legado que las nuevas generaciones deben de valorar y defender. La explotación capitalista son los obreros que fueron sometidos a extenuantes jornadas laborales que destruían la salud y la vida en afán de obtener más ganancias para el capitalista. La explotación capitalista se hace referente a un surgimiento de la revolución industrial y del sistema capitalista
Los trabajadores se vieron obligados a soportar extensas jornadas laborales también intensas de arduo trabajo que destruían su salud física y mental. Esto ocurrió porque dentro de la lógica capitalista, los dueños de las fábricas y los medios de producción buscaban maximizar sus ganancias a como diera lugar. Una de las formas de aumentar las ganancias era precisamente alargando las jornadas de trabajo lo máximo posible, para que los obreros produjeran más en menos tiempo, intensificando su labor. Pero de esta manera, en aras de conseguir el afán de lucro propio del sistema capitalista, los trabajadores eran sometidos a condiciones bastante desagradables dentro de su trabajo, cosas extenuantes, insalubres y denigrantes muchas veces, que deterioraban rápidamente las fuerzas y acortaban la vida y la salud. Esto ocurría porque los capitalistas anteponían la acumulación de las riquezas sobre el bienestar y la producción de la fuerza de trabajo. Los obreros se convertían entonces en una masa explotada al servicio del enriquecimiento de los dueños de los medios de producción. Esta situación impulsó este movimiento de lucha de la clase trabajadora para limitar las extensas jornadas laborales. La lucha obrera de los trabajadores organizados en un fuerte movimiento lucharon y se sacrificaron por décadas para conseguir las leyes que hoy en día limitan la jornada de trabajo. La lucha obrera se refiere a que frente a una situación de explotación y jornadas extenuantes impuestas por el capitalismo, los trabajadores comenzaron a organizarse y para luchar, para defender sus derechos como humanos y como parte importante del trabajo. Concretamente, los obreros se unieron y conformaron organizaciones y movimientos de trabajadores, los sindicatos, sociedades de resistencia, partidos políticos, para pelear por la regulación legal de la jornada de trabajo. Esta batalla del movimiento obrero tuvo que librarse por décadas a lo largo de todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Estas fueron prolongadas luchas políticas, sindicales e incluso huelgas, manifestaciones y métodos de acción directa, todo con el fin de presionar a los gobiernos y lograr leyes que pusieran límites al tiempo de trabajo diario y semanal que hasta el momento era permitido. En este difícil y desigual combate de los trabajadores, se sacrificaron, resistieron, persistieron, una y otra vez sufrieron derrotas, represiones, cárcel, muerte, hasta poder conquistar gradualmente las regulaciones legales sobre la jornada laboral, que protegieran su salud, su vida y sus derechos frente a los abusos patronales. Esta fue una batalla emblemática del movimiento obrero mundial, una unidad proletaria que libró la batalla legal, unió a la clase trabajadora y que tomó una causa en común. La unidad proletaria nos referimos a la lucha por la jornada legal del trabajo, que esto logró unir y cohesionar a la clase trabajadora en torno a una causa común. Al enfrentarse a las extenuantes, inhumanas condiciones laborales impuestas por el capitalismo industrial, los trabajadores
comprendieron la necesidad de unirse más allá de sus diferencias profesionales, políticas o culturales o sus creencias religiosas. La demanda por una limitación legal de la jornada laboral se convirtió entonces en una reivindicación capaz de aglomerar al conjunto de la clase trabajadora, que simbolizaba la defensa de sus derechos y su bienestar frente a la explotación que estaba pasando por los capitalistas. Las organizaciones obreras como sindicatos, partidos y la Primera Internacional promovieron la unidad de los trabajadores de distintos oficios, sectores, países, en torno al objetivo común de la legalización de la jornada de trabajo en un tiempo menor. Las luchas, huelgas, manifestaciones y acciones a favor de la jornada legal reforzaron la conciencia de unidad, la solidaridad y las fuerzas colectivas del proletariado mundial. Sentaron la base para otros logros y transformaciones históricas posteriormente. La limitación legal de la jornada de trabajo será siempre un hito de acción mancomunada de la clase trabajadora por sus derechos. Esto fue una conquista histórica. La limitación legal de la jornada fue una victoria crucial en el que el movimiento obrero se unió a nivel mundial para lograr esta limitación de la jornada de trabajo. Representó una conquista histórica para el movimiento obrero, una victoria bastante importante por la lucha de los derechos de los trabajadores. Tras décadas de combate y organización, la clase trabajadora logró que los estados regulasen y pudieran promover la ley de extensión máxima permitida a la jornada laboral. Esto evitó que el capital pudiera seguir explotando sin restricciones a los obreros, deteriorando sus fuerzas de trabajo y su vida. La jornada legal pasó a ser uno de los principales objetivos y demandas de los sindicatos, de estos partidos obreros y de las organizaciones internacionales. Su consecución mediante las huelgas, manifestaciones y la presión política fue celebrada como un triunfo histórico del movimiento obrero en Europa y otros países industrializados. Esto simbolizó mediante la lucha y la organización de los trabajadores que se podría conquistar derechos y protecciones frente a los abusos patronales. Sentó un precedente crítico para futuras conquistas laborales y sociales. Por ello, la limitación legal del tiempo de trabajo es aún recomendada y conmemorada como una de las victorias históricas más trascendentales, más importantes del movimiento obrero internacional. En su combate por emanciparse del capitalismo, fue un punto para el progreso de los derechos de la clase trabajadora. El derecho laboral, la jornada limitada, es un derecho básico hoy en día de los trabajadores. La limitación legal de la jornada laboral, considerada algo importante dentro del campo laboral, que es algo básico y fundamental de los trabajadores hoy en día a nivel global. Esto se debe a que gracias a las históricas luchas del movimiento obrero y la resistencia de las horas de trabajo diarias, semanales, y esto se convirtió en una conquista jurídica que fue
plasmada en las legislaciones laborales de la mayoría de los países industrializados para este entonces. Por lo tanto, actualmente la jornada de trabajo es de 8 horas o menos, y esto es un derecho elemental reconocido por las leyes de trabajo, sindicatos y organizaciones internacionales como la OIT. Esto forma parte del corpus de derechos laborales junto con lo que hoy en día también llevamos, el salario mínimo, las vacaciones, la seguridad social. Más allá de las especificaciones nacionales, la limitación de la jornada es hoy un piso mínimo de derechos que se considera que todo trabajador debe tener garantizado para proteger su salud, su vida familiar y el derecho al descanso frente a abusos patronales. Como tal, en la historia de la clase trabajadora, queda plasmada una de las limitaciones que ha transformado a una norma legal, un derecho laboral consagrado, que es resultado directo de décadas de valiente lucha obrera. Inglaterra, como mencionábamos anteriormente, fue pionera. Es el primer país industrializado en poner límites legales a la jornada laboral. Inglaterra fue el país que estableció los límites de la jornada de trabajo al ser la primera nación industrializada del mundo. Debido a esto, Inglaterra fue el primero en desarrollarse y el primero en desarrollar la revolución industrial, y el capitalismo fabril también fue el lugar donde primero surgieron los abusos contra los trabajadores por las extenuantes jornadas laborales. Frente a esta situación, los obreros ingleses comenzaron a organizarse desde fines del siglo XVIII en movimientos y sindicatos que buscaban una legislación que acortase la jornada laboral a 8 o 10 horas diarias, de 15 horas que se trabajaban para entonces. Tras décadas de fuertes luchas sociales y sindicales, Inglaterra se convirtió en el primer país en poner por ley restricciones al tiempo laboral, especialmente para las mujeres, y a través de diversos factores. Durante el siglo XIX, estas leyes inglesas sentaron un precedente decisivo que posteriormente se replicaría en los demás países industrializados de Europa, Estados Unidos y otras regiones, convirtiéndose en la jornada limitada en una conquista global de un movimiento obrero. Por ello, Inglaterra fue la nación pionera que abrió el camino, otorgando un carácter legal a la histórica reivindicación proletaria de controlar y acortar el tiempo de trabajo a través de normas estatales para preservar al trabajador y la jornada legal. Buscó poner un freno al agotamiento extremo de la fuerza de trabajo. La lucha por la jornada legal buscaba preservar la integridad física y mental de los trabajadores, frenando el desgaste extremo de la fuerza de trabajo al que conducían las interminables jornadas impuestas por el capitalismo industrial. Esto nos deja claro las extensas jornadas de 15 horas o más horas diarias en condiciones insalubres. Rápidamente agotaban y enfermaban a los obreros, los reducían a una condición infrahumana
degradando su espíritu y su cuerpo. Esto estamos hablando precisamente de la minería. Frente a esta situación, el movimiento obrero entendió que era necesario poner un límite legal al tiempo de trabajo que preservara la salud y la vida de los trabajadores. La jornada de 8 a 10 horas se planteó para evitar el agotamiento físico y mental extremo que era provocado por tantas horas de trabajo intenso, bastante cansado. De este modo se buscó proteger la integridad del trabajador y frenar la degeneración de la clase obrera. La limitación legal de la jornada representó la posibilidad de preservar la fuerza y la vida de varias generaciones de trabajadores. Fue una batalla por la defensa de la clase obrera ante ante las malas condiciones que el capitalismo, en su afán de maximizar sus ganancias, a los que se exponía la población. Para evitar la degeneración física y moral de la clase trabajadora, se creó este movimiento para poder preservar la fuerza, la población y la sociedad a un largo plazo. Este concepto tiene múltiples dimensiones, incluyendo la reproducción biológica, el nacimiento de nuevos individuos y la reproducción social, la transmisión de valores, conocimientos y habilidades de generación en generación. Podemos mencionar las inhumanas condiciones a las que los obreros estaban expuestos. Pero luego se creó este movimiento para poder lograr que se legalizara unas jornadas más cortas para poder preservar la salud y la vida de las personas, porque las jornadas largas, por un tiempo extenso de trabajo, digamos una semana de 15 horas diarias de labor, son bastante agotadas. Hoy en día todavía hay lugares donde se trabajan las 15 horas por un sueldo menor a lo que hoy establece la ley como sueldo mínimo. Pero sin embargo, muchas veces no se les da importancia a este tipo de cuestiones, pues muchas veces también se hacen las demandas o denuncias respectivas frente a ante las instituciones correspondientes, pero no siempre se les da importancia, ya que no pasa solo en un lugar, sino es bastante diverso. La degeneración moral de la clase trabajadora puede referirse a la importancia de involucrar o incalcular los valores y principios éticos que promueven la responsabilidad, la integridad y la cooperación de la sociedad. Para evitar la degeneración física y moral de la clase trabajadora, es esencial poder proporcionar condiciones socioeconómicas que les permitan acceder a una atención médica adecuada, una educación de calidad y oportunidades económicas. También es importante abordar factores como la pobreza, la discriminación, la desigualdad, que puede afectar negativamente a la salud y el bienestar de la población.
Podemos decir que la reproducción de la población implica no solo el aumento de la población a través de la reproducción biológica, sino también la transmisión de los valores y los conocimientos que promuevan el bienestar físico y moral de la sociedad en conjunto, incluyendo a la clase trabajadora. Esto requiere una combinación de políticas y programas que aborden tanto las necesidades de salud como las necesidades sociales. Eh, esta clase trabajadora nos dejó un legado a defender al que eh, se hace alusión a los derechos laborales y sociales que han sido conquistados a lo largo de la historia por generaciones anteriores de trabajadores. Es importante que las nuevas generaciones de trabajadores también sigan protegiendo y velando por estos derechos y por mantenerlos por, por diversas razones y para el beneficio propio de los trabajadores. La protección de estas condiciones nos llevará a tener unas jornadas laborales mejores de 8 horas. Un salario mínimo es lo que se debería exigir actualmente. Los sindicatos están en pro de este tipo de beneficios y derechos para los trabajadores, mas sin embargo hasta el momento no se ha logrado mucho. Solo hemos tenido abusos y explotación y esto debe parar fundamentalmente para garantizar que los trabajadores sigan disfrutando de las condiciones laborales justas y seguras. Debe haber equidad y justicia social. Los derechos laborales también están relacionados con la equidad y la justicia social. Para proteger estos derechos debe reducir las desigualdades económicas y garantizar a los trabajadores que tengan acceso a un trato justo y a oportunidades de desarrollo personal y profesional para poder lograr tener una sociedad mejor y mejorar la calidad de vida. Estos derechos no solo benefician a los trabajadores, sino que también tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades y las sociedades en un conjunto. Esto se debe a que los trabajadores que disfrutan de buenas condiciones laborales y justas y tienen salarios adecuados están en mejor posición para cuidar de sus familias, contribuir a la economía local y participar activamente en la sociedad. Se debe preservar la memoria histórica de lo que fue este movimiento, valorar y proteger los derechos laborales conquistados. Es una forma de honrar la memoria de aquellos que lucharon en el pasado por estas mejoras. Recordar el sacrificio que se hizo por generaciones anteriores para servir como una fuente de inspiración y recordatorio de la importancia de la solidarización y la acción colectiva. Como bien se dice, un pueblo unido jamás será vencido, y si se busca el poder promover nuevas condiciones para los trabajadores, se pueden lograr. Pero todo esto va a depender de la unidad que tenga la sociedad para poder buscar un bien común.